Buen día, mi nombre es Ana Lilia Nicasio Yáñez y soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos cursando una materia de control estadístico de la calidad que es impartida por el profesor Juan José Morales Ibarra y la unidad 1 trata sobre la teoría general y herramientas básicas. Una herramienta básica de la estadística son los histogramas. Por definición nos dice que un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Para entender esta herramienta vamos a realizar una serie de ejercicios. El primero es una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar su nuevo producto catéter reservorio. Este es un catéter interno o subcutáneo usado para implantación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizar un histograma de las siguientes 3 dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Las especificaciones que nos están mostrando es que el diámetro interior de 25 milímetros más menos 1 milímetro, diámetro exterior 38 milímetros más menos 1 milímetro y una longitud de 65 centímetros más menos 3 milímetros. Ese problema lo vamos a resolver en el programa de Minitab. Tenemos ya aquí los valores capturados. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar cada una de las especificaciones, que es diámetro interno, diámetro externo y longitud. Para generar un histograma lo podemos hacer de 2 maneras. La primera es yéndonos al apartado de gráfica y generamos histograma. Vamos a seleccionar el histograma con ajuste, damos clic en aceptar y la variable a evaluar sería diámetro interno, por lo que seleccionamos diámetro interno. La selección puede ser dando doble clic y se ingresa aquí a la cajita de variables de gráfica o seleccionando diámetro interno y pulsando el botón de seleccionar. Damos clic en aceptar y nos genera este histograma. Aquí podemos ver que tenemos en el eje de las X nuestros valores, que es nuestro límite inferior y límite superior, que es la media es 25 y nuestro límite inferior es de 24, recordemos que es más menos 1 de 24 y nuestro límite superior de 26. Aquí tenemos la frecuencia, que son los números, la cantidad de escalas que tenemos, y nos muestra una media de 25.17 con una desviación estándar de 0.50 en un número de muestras de 125. A esta gráfica nosotros la podemos personalizar de alguna manera dando clic derecho y por ejemplo aquí podemos agregar etiquetas de datos. Estas etiquetas de datos se van a aplicar a las etiquetas de valor Y. Damos clic en aceptar y nos muestran la frecuencia de cada uno de los parámetros. Si los sumamos todos nos tiene que dar 125. Esta es la primera opción para generar un histograma. La segunda opción sería irnos a estadísticas, estadística básica, resumen gráfico y por ejemplo aquí de la misma manera vamos a seleccionar la variable que vamos a evaluar, que sería diámetro interno. Aquí manejamos un nivel de confianza. En esta ocasión, por ser un producto médico, lo vamos a manejar al 99.99, ya que es algo que se usa en personas. Si fuese alguna otra industria, podríamos manejarlo al 98 o al 95, que es el nivel más común. Damos clic en diámetro interno, seleccionamos, aquí ya se nos apareció, y damos clic en aceptar y nos genera un histograma con un poco más de información que el anterior. Entonces vamos a leerlo. Este histograma nos muestra una prueba de normalidad llamada Anderson-Darling. Esta prueba de normalidad es una prueba estadística utilizada para determinar si una muestra de datos proviene de una distribución normal
Este tipo de muestras es más sensible a las desviaciones en las colas de la distribución. Recordando que es una distribución normal, se puede decir que es una distribución simétrica, ya que se obtiene una forma de campana, que es lo que estamos evaluando, mirando aquí, que nuestro histograma genera una campana. También nos da un valor de P, y quiere decir que el p-value, si nuestro p-value es mayor a 0.10, quiere decir que tiene una distribución normal, por lo que reafirmamos que esta gráfica es una distribución normal. Nos da el valor de la media, que es de 25.16, una desviación estándar de 0.502, una varianza de 0.252, una simetría de menos 0.0416, una kurtosis de menos 0.37. Y todo esto en un número de muestras que es 125. También nos muestra los intervalos de confianza al 99% para la media, que va de 24.98 a 25.3, con un intervalo de confianza de 99.99 para la mediana, de 24.92 a 25.39, y con un intervalo de confianza de 99.99 para la desviación estándar, que va de 0.4 a 0.6. Recordando que la desviación estándar es esa diferencia que podemos tener entre valor y valor. Este es el histograma del diámetro interno. Ahora vamos a generar el histograma del diámetro externo. Damos en estadísticas básicas, resumen gráfico, y ahora vamos a evaluar el diámetro externo. Igual con un mismo nivel de confianza al 99.99, damos clic en aceptar y se nos genera el histograma. Nos hace la prueba de normalidad con un valor P de 0.364, es mayor a 0.10, esto quiere decir que es una distribución normal, con una media de 37.86, una desviación estándar de 0.233, una varianza de 0.054, asimetría de menos 0.27 y una kurtosis de menos 0.17 en un número de muestras que son 125. Recordando el problema, en el diámetro exterior dice que es de 38 más menos 1. Que es de 38 más menos 1. Aquí tenemos nuestra media, nuestro valor que es de 38, y la media es de 37.86. Más menos 38 nos daría 39. Más menos 38 nos daría 37. Aquí podemos ver que nuestros valores, nuestra producción, nuestra corrida de 125 muestras, la mayoría de las muestras caen en el rango establecido. Ahora vamos a hacerlo para la longitud y nos vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico, y vamos a seleccionar ahora la longitud. Mismo nivel de confianza, 99.99. Damos clic en aceptar. Nos muestra el histograma. Realiza la prueba de normalidad de Anderson-Darling con un valor P de 0.827, una media de 66.22, una desviación estándar de 1.19, una varianza de 1.42 con una simetría de menos 0.010, una kurtosis de menos 0.35 en un número de muestras de 125. Aquí en este resumen, y regresando al problema, nos dice que la longitud es de 65 centímetros más menos 3 milímetros, lo que eso nos marcaría como un límite inferior de 64.7, un límite inferior de 64.7 y un límite superior de 65.3. Aquí nos podemos dar cuenta que un gran número de piezas están cayendo en un intervalo que no tenemos considerado. Si le damos aquí clic, aquí también podemos agregar las etiquetas de datos, usar etiquetas de valor Y, que sería aceptar. Entonces, aproximadamente, si tomamos toda esta barra que estamos en el rango, serían 15 más 23
más 19, más 12, más 6, más 3, más 3, son 81 piezas. Ahora más de nuevo, son 15, más 23, más 19, más 12, más 6, más 3, más 3. 81 piezas. Esto quiere decir que más de la mitad de nuestro lote está en un intervalo que no estamos considerando. Entonces tendremos que ajustar ya sea el proceso, el intervalo o lo que sea necesario para que nuestra producción, que nuestra corrida sea exitosa. Cerramos este ejercicio. Y vamos con el siguiente ejercicio. Aquí ya tenemos capturadas las gráficas de ese problema. El siguiente ejercicio es: una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo RIN de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Es en mitad del RIN, y vamos a realizar el análisis del histograma. Nos vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico. En la primera a evaluar es el diámetro del RIN. Aquí sí podemos dejar nuestro nivel de confianza en 95%. Damos clic en aceptar y nos arroja el resumen. Nos realiza la prueba de Anderson-Darling con un valor P de 0.43, lo que es mayor a 0.10, es una distribución normal, con una media de 17.015, una desviación estándar de 0.014, una variancia de 0.00, una simetría de menos 0.35 y una kurtosis de 0.048, en un número de muestras que es 125. Los parámetros que nos está dando es que el diámetro es de 17 pulgadas con un porcentaje de más o menos 0.05. Eso quiere decir que nuestro límite inferior sería de 16.95, de 16.95, de 16.95 y el límite superior de 17.05. Aquí podemos observar que la mayoría de las pruebas, de las muestras hechas de la producción de las 125 piezas, caen en nuestro límite establecido. Ahora vamos a evaluar el ancho del RIN. Ponemos estadísticas básicas, resumen gráfico y seleccionamos ancho de RIN. Dejamos el nivel de confianza en 95%, damos clic en aceptar. Nos genera nuestro histograma. Nos genera la prueba de normalidad de Anderson-Darling con un valor P de 0.23, que es mayor a 0.10, es una distribución normal, con una media de 7.99, desviación estándar de 0.009, una varianza de 0.001, una asimetría de menos 0.111, una kurtosis de 0.319, en un número de muestras que son 125. La especificación en este caso es que el ancho es de 8 pulgadas más o menos 0.025. Nuestro límite inferior sería de 7.97 y nuestro límite superior de 8.02. Y como se puede ver en la gráfica, la mayoría de nuestra producción de nuestra corrida está cayendo dentro de los límites establecidos. Aquí nos marcan los intervalos de confianza en 95 para la media, que es de 7.99 a 7.9933, que es esta de aquí. Esto quiere decir que el 95% de las muestras que están aquí están en este rango. El intervalo de confianza para la mediana de 7.99 a 7.9944 y un intervalo de confianza de 95 para la desviación estándar, que es de 0.084, que es 0.017, que es la variación entre dato y dato. Ahora seguimos con la siguiente herramienta. Aquí están presentadas las gráficas generadas.
Y nuestra siguiente herramienta es herramienta de calidad, diagrama de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos y la altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Para entender esta herramienta vamos a resolver una serie de ejercicios. El primero de ellos es: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Lo vamos a resolver de igual manera en Minitab. Tenemos el diagrama de Pareto. Ok, entonces aquí, ¿cómo vamos a generar? Aquí tenemos 3 columnas en las que tenemos la fecha en la que fue capturado el defecto y la cantidad de veces que se repitió. Para generar un diagrama de Pareto, nos vamos a la parte de estadísticas, herramientas de calidad, y vamos a seleccionar diagrama de Pareto. En los defectos, aquí en defectos vamos a seleccionar los defectos que vamos a analizar. La frecuencia es nuestro número de muestras. El número de muestras es de 125. Y por variable, frecuencias, no es a mano, tenemos que seleccionar cantidad. Y combinar los efectos restantes y damos clic en aquí. Podemos personalizar la tabla. Aquí en el eje de las X vamos a poner una etiqueta que diga defectos, y en el eje de las Y una etiqueta que diga cantidad. Y nuestro título sería diagrama de Pareto. El ejercicio se llama, vamos a ponerle SMT, diagrama de Pareto de SMT. Damos clic en aceptar y otra vez en aceptar, y nos genera nuestro diagrama de Pareto. Aquí podemos ver que en el eje de las X nos está enumerando todos aquellos defectos que nosotros estamos reportando, como lo es el corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura mal refluida, soldadura insuficiente, levantado y otro. Y en el eje de las Y, de un lado tenemos la cantidad y del otro lado tenemos el porcentaje que nos representa. Entonces, en la parte inferior del diagrama tenemos que, por ejemplo, cantidad 1021. Aquí igual podemos agregar etiquetas a las barras. Damos clic derecho, agregar etiquetas de datos, usar etiquetas de valor Y, damos clic en aceptar. Y aquí podemos ver que son los mismos valores. Entonces, en corto por soldadura, nosotros estamos teniendo 1021 defectos, que es lo que tenemos marcado aquí, que traducido en porcentaje nos representa un 21.5. En porcentaje acumulado, como es el primer defecto, pues el valor sigue siendo el mismo, que es de 21.5. En nuestro segundo defecto, que es ausente, tenemos que son 925 piezas, que son las que tenemos marcadas aquí. Esto quiere decir, estas 925 piezas nos representan un 19.5% del 100% del proceso o de las muestras que hemos capturado. Y hasta aquí ya tendríamos un acumulado de 41%. Para desalineado tenemos un valor de 851
lo que nos representa un porcentaje de 17.9, que son 58.9 acumulado hasta este punto. Soldadura más refluida nos representa 742 datos, que esto en porcentaje es 15.6 y en acumulado 74.5. Soldadura insuficiente son 646 datos, que nos representa un 13.6% con un acumulado del 88.1. Levantado son 340 datos, que nos representa el 7.2% con un acumulado del 95.3. Y otro nos representa, son 223 datos, que nos representa un 4.7%, y ya sumado hasta este punto nos da el 100%. Aquí, para hacer una toma de decisiones basada en este tipo de diagramas, la recomendación es que nos enfoquemos en los defectos que nos representan el 80% de la problemática. En este caso sería hasta el 80%, 646, sería hasta soldadura, 88 nos tenemos pasando. Lo podríamos dejar hasta soldadura mal refluida, que nos representa que hasta este punto nos representa un 74.5. Sería atacar estos 4 defectos principalmente, que es corto por soldadura, ausente, desalineado y soldadura mal refluida. Atacando estos cuatro defectos, deberíamos de mitigar los errores que estamos presentando en el proceso. El segundo ejemplo que vamos a revisar, aquí ya lo tenemos, personalizamos un poco la tabla. La personalizada damos igual aquí clic derecho en editar barras y por ejemplo aquí patrón de llenado, le damos clic en personalizado y nosotros podemos seleccionar que es un tipo de textura, diseño, como le quiera llamar, por ejemplo este. Y en color de fondo le podemos asignar un color, vamos a ponerle este. En bordes y líneas de relleno, de igual manera personalizado en el tipo de línea que se desee, el color y en tamaño que vendría siendo el grosor de la línea, y lo seleccionamos y damos clic en aceptar y ya se nos cambió. De igual manera se pueden editar los puntos y darle un toque personal. El segundo ejercicio que vamos a evaluar es el siguiente. Una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Nuestro proceso es proceso de inyección de plástico. Entonces vamos a militar. Aquí. Vamos a realizar nuestro diagrama de Pareto. Nos vamos a estadísticas, herramientas de la calidad, diagrama de Pareto. En los defectos podemos seleccionar la columna de defectos, en las frecuencias las cantidades y con un intervalo de confianza, no, combinando defectos no. Damos clic en aceptar, vamos a personalizarla. En el eje X vamos a poner la etiqueta de defectos y en el eje Y vamos a poner la cantidad. Y el título de nuestro problema es inyección de plástico. Diagrama de Pareto, inyección de plástico. Damos clic en aceptar, aceptar. Y nos genera nuestro diagrama de Pareto. Aquí, de igual manera, en el eje de las X tenemos los defectos que estamos detectando. En el eje Y, la cantidad de ellos, del lado izquierdo y del lado derecho lo que nos representa en porcentaje.
En malformaciones tenemos que son 329 piezas, lo que nos da un porcentaje de 29.3. En coloración incorrecta tenemos un total de 301 piezas, lo que nos genera un porcentaje del 26.8 y hasta aquí sería el 56.0. En los huecos tenemos 147 piezas que nos representa el 13.1, que hasta este punto el acumulado es de 69.1. La rebaba excesiva nos representa 142, en porcentaje serían 12.6 y en acumulado 81.8. En marcas negras son 112 datos, representa un 10% con un acumulado del 91.7. En acabado incorrecto son 45 datos, representa un 4% y un acumulado de 95.7. Otro representa 48 datos, que es el 4.3% y hasta este punto se cumple el 100% de acumulado. En este diagrama, los puntos a mejorar que sean hasta el 80%, que es rebaba excesiva. Hasta aquí, hasta rebaba excesiva, vamos a seleccionar agregar etiquetas de datos. Aceptar. 142 que son rebabas excesivas, se cumple el 80% del porcentaje de los defectos. O sea, hasta aquí, todos estos defectos nos representan un 80% de la producción total. Entonces, estos 4 defectos serían los que hay que atacar, que es malformaciones, coloración incorrecta, huecos y rebaba excesiva. Y aquí tenemos ya nuestro diagrama ya capturado. Y la siguiente herramienta de calidad a estudiar es el diagrama de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto. Definición. El diagrama de causas y efectos de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causas-efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores, que son las causas, que afectan las características de calidad en estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Aquí, para entender esta herramienta, vamos a realizar una serie de ejercicios. De igual manera, aquí tenemos un esquema de cómo sería un diagrama de Ishikawa. En el eje principal tenemos lo que es el problema, que es lo que vamos a atacar. Este problema se genera por ciertos componentes, que estas son nuestras causas. Entonces, que estas son el entorno por lo que se estaría generando este problema, que se divide en nombre, máquina, entorno, medida, método y material. Por ejemplo, no sé, una problemática de una etiqueta, de la impresión de una etiqueta. No sé, en nombre podríamos poner que tal vez la etiqueta no está siendo bien manipulada por el operador. En máquina, si la etiqueta es una etiqueta que se expide al momento, tal vez la impresora esté mal configurada y por lo que está generando un error en la etiqueta. En el entorno, pues podría ser que tal vez el operador al momento de realizar el pegado de la etiqueta no cuente con una buena iluminación o algo que le marque una referencia en donde deba ir pegada esa etiqueta. En material, al ser una etiqueta, pues trae algún tipo de adhesivo, entonces a lo mejor este adhesivo no está siendo de buena calidad, por lo que se está desprendiendo la etiqueta. En método, podría ser el procedimiento por el cual está. El método sea como que el procedimiento de cómo pegar esa etiqueta, no sé, a lo mejor el pegado de la etiqueta no es en nuestra estación final, sino que a lo mejor puede ser en una estación de principio o intermedia, y en el recorrido de ese producto pues la etiqueta está presentando defectos, ¿no? O sea, de que va de mano en mano
a lo mejor se está maltratando, la están despegando, no sé, se está borrando, etc. Y en medida en que a lo mejor la etiqueta no está bien diseñada, a lo mejor tiene un tamaño excesivo o un tamaño muy pequeño que de alguna manera está interfiriendo con la problemática. Así sería una manera como de estipular un diagrama. Ahora lo vamos a ver en el programa de Meditap. Y la problemática que nos está presentando es: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Vamos a Meditap. Y aquí, como lo mencionamos en el esquema que se mostró de Fishbone, tenemos mano de obra, máquina o tooling, material, método, medición, medio ambiente. Esas son nuestras categorías. Esas categorías tienen subcategorías. Por ejemplo, en mano de obra tenemos entrenamiento y disciplina. En máquina, impresora, horno, stencil. En material, soldadura, componente, PCB. En método, setup, limpieza. Medición, calibración, viscómetro, precisión, inspección. En medio ambiente, temperatura, humedad. Y estas subcausas tienen subcausas. Por ejemplo, aquí en el entrenamiento anotamos que no tiene un entrenamiento o que es deficiente. En la máquina, una subcausa es impresora, que a su vez tiene subcausas por mala calibración, un setup incorrecto o el equipo simplemente presenta fallas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a generar nuestro histograma? Vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad y vamos a seleccionar causa y efecto. Ok. Aquí de igual manera tenemos las etiquetas que es persona, máquina, material, métodos, medición, medio ambiente. Al posicionarnos aquí, se nos abre este menú o esta cajita, este lead spots, donde nos aparecen todas las opciones que nosotros hemos capturado. Entonces, aquí en persona es mano de obra, que tenemos una subcategoría para mano de obra, que es entrenamiento y disciplina. Buscamos entrenamiento, lo tenemos y seleccionamos, buscamos disciplina, no la tenemos, no pasa nada, damos clic en aceptar. Máquina, seleccionamos máquina, tooling, su subcategoría que es impresora, buscamos impresora, aquí está, horno, aquí está, stencil, damos clic en aceptar. Material, seleccionamos material con su subcausa que es soldadura, componente, PCB, damos clic en aceptar. En métodos, vamos a método, subcategoría, el setup y la limpieza, buscamos limpieza, aquí está, aceptar. En medición, seleccionamos medición, subcategoría, calibración, viscómetro no lo tenemos, precisión tampoco y tenemos inspección. Clic en aceptar. Medio ambiente, seleccionamos medio ambiente, subcategoría, temperatura, aquí está, humedad, buscamos humedad, no lo tenemos, no pasa nada, aceptar. Y aquí el efecto sería corto por soldadura, y el título sería diagrama de Ishikawa, corto por soldadura. Damos clic en aceptar y aquí nos generó nuestro diagrama, donde podemos ver que nuestro principal
Nuestro defecto, lo que estamos analizando, es el corto por soldadura con sus respectivas secciones como es mediciones, material, personal, máquinas, métodos, medio ambiente y con sus subcausas de cada una de ellas que registramos. Y aquí básicamente sería pues ir como que analizando cada una, ver cuál es la que impacta más para que el defecto se esté ocasionando y tomar medidas en base a eso. El siguiente ejercicio, lo tenemos capturado en nuestro diagrama. El siguiente ejercicio dice: la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que puedan generar el defecto. Lo vamos a realizar en Minitab. Igual de manera que ya tenemos capturada mano de obra, máquina, material, método, medición, medio ambiente con sus respectivas subcausas. Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, causa y efecto. Repetimos el mismo proceso, mano de obra, subcausa, entrenamiento, y suprimimos aceptar. Máquina, subcausa, montaje, alimentador, y que ya, aceptar. Material, subcausa, componente, PCB, aceptar. Método, subcausa, el setup, la librería, aceptar. Medición, subcausa, calibración, seleccionar, precisión, aceptar. Medio ambiente, subcausa, vibración e iluminación, seleccionar, aceptamos. El efecto sería proceso de montaje. Proceso de montaje, el efecto es desalineado. Diagrama de Ishikawa, proceso de montaje. Guión desalineado. Aceptar. Y aquí nos generó nuestro diagrama de Ishikawa, donde el eje central es el defecto que es desalineado con las causas y sus subcausas. Aquí hay cámara el medio ambiente, cámara de reconocimiento, conveyor, máquina, iluminación, el método, los parámetros, puede ser deficiente, en máquinas, que se desgaste en calibración, entrenamiento, un entrenamiento deficiente, no tiene entrenamiento del operador, etc. Y en base a esto, revisamos cuál es el que está generando un mayor impacto para que el defecto se siga presentando y realizamos una propuesta de mejora. Ok, ahora en la siguiente herramienta es diagrama de correlación. Okay. Dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados en X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor de Karl Pearson.
1857 a 1936, que fue quien lo desarrolló. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema, y en caso positivo, de qué tipo es la relación. Aquí tenemos unas gráficas de cómo es una correlación positiva, cómo es una correlación negativa y cuando no existe correlación, de que todos los datos se encuentran dispersos. Una correlación positiva es una relación estadística entre dos variables que indica que a medida que una variable aumenta, la otra variable también tiende a aumentar, ambas variables en una misma dirección. Una correlación negativa es una relación estadística entre dos variables que indica que a medida que una variable aumenta, la otra variable tiende a disminuir. Y aquí podemos observar que todos los datos, se encuentran dispersos. Escala de coeficiente de correlación R. Perfecta es -1, negativa -1 y positiva es un 1. Método valor P, que es la probabilidad. Si el valor P es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Un valor de confianza del 95% es igual a 0.95. Y calculando su nivel de significancia es 1 menos valor de confianza, que esto es igual a 5%, que sería igual al 0.05%. Valores de confianza comunes es el 90, 95 y 99, con un nivel de significancia común de 0.10, 0.05 y 0.01 respectivamente. Vamos a realizar un ejemplo. El ejemplo dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Lo vamos a realizar en el programa de Minitab. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, los días, los 125 días, 125, las temperaturas que se estuvieron registrando y los defectos que surgieron en ese día. Ok, ¿cómo vamos a hacer un diagrama de correlación? Lo primero es determinar el coeficiente de correlación. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a estadística básica, estadísticas básicas, correlación, y vamos a seleccionar temperatura y defectos, que son las variables que queremos ver si tienen alguna relación. Damos clic en aceptar. Esto nos arroja una correlación de Pearson de 0.899 con un valor P de 0.00. Esto nos dice que es una correlación positiva. Después vamos a realizar el diagrama de correlación. Nos vamos a ir a gráfica, gráfica de dispersión, y vamos a seleccionar la que tiene regresión. Vamos a clic en aceptar. En la variable X vamos a seleccionar la temperatura y en la variable Y nuestros defectos. Variable X temperatura y en la Y los defectos. Y vamos a etiquetas. El título, vamos a poner diagrama de correlación. Temperatura. Vamos a clic en aceptar y clic en aceptar. Y aquí nos está generando una gráfica de correlación con temperatura. Aquí podemos decir que es una correlación positiva.
En el eje de las X tenemos representadas las temperaturas y en el eje de la Y la cantidad de defectos. El siguiente ejercicio a revisar es, bueno, aquí tenemos la captura de nuestras gráficas, nuestra correlación, la gráfica que nos dio que sí existe, y aquí hicimos un análisis con el asistente. Esto lo podemos hacer en esta parte. Aquí damos clic en asistente, seleccionamos regresión y vamos a hacer una regresión simple. En la columna Y van los defectos, en la columna X las temperaturas. Vamos a decir que es una regresión lineal y con un nivel de significancia del 0.05%. Damos clic en aceptar. Y nos generan una serie de gráficas. Por ejemplo, en esta dice regresión para defectos contra temperatura, informe de resumen. ¿Existe una relación entre X y Y? Sí, la relación entre defectos y temperatura es estadísticamente significativa. Nos muestra la gráfica. Aquí también nos está mostrando unos comentarios que dice la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a menos 40.76 más 1.818 de X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir defectos para un valor de temperatura o hallar la configuración de temperaturas que corresponde a un valor o rango de valores deseados para defectos. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Esto quiere decir que si aquí en esta ecuación nosotros sustituimos X valor, N cantidad, aquí en el valor de X, nosotros podemos tabular una serie de temperaturas y obtener una relación de los defectos que se pueden obtener a esa temperatura. Y ya en base a esa tabulación, nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Lo vamos a trabajar de esta manera y las mejoras que se puedan hacer. Aquí en la regresión, aquí igual nos muestra la ecuación lineal, residuo grande, poco común, residuo grande y X poco casual. En las gráficas, en la estadística, nos muestra el R cuadrado, el valor P del modelo, valor P término lineal, valor P y la desviación estándar de los residuos. Aquí también nos muestra que un modelo cuadrático también nos podría funcionar. Dice, usted seleccionó el modo lineal, pero el modo cuadrático tiene un término cuadrático significativo y un R cuadrado ajustado mayor en su lugar. Considera utilizar el modelo cuadrático. Esto quiere decir que nosotros podemos hacer el mismo análisis de regresión, pero con un modelo cuadrático, lo que nos generaría una nueva ecuación de modelo lineal con la que podemos hacer el mismo procedimiento, que es tabular diferentes temperaturas para obtener un valor de los defectos que podremos obtener y en base a eso establecer los rangos. Y ahí se podría crear una comparativa, ¿no? De que si en la lineal o la cuadrática, ¿cuál nos conviene más? Regresión para defectos contra temperatura, informe de diagnóstico, residuos versus valores ajustados. Esa tabla ya es hecho con las mejoras. Aquí se busca patrones tales como una curvatura fuerte o conglomerados que puedan indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero. Identifique cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Y aquí tenemos una serie de patrones que podemos buscar, que son residuos grandes, curvatura fuertemente, conglomerados y variación desigual. Aquí podemos ver que es un tanto asimétrico. La siguiente tabla es regresión para defectos, informe de predicción. Aquí ya nos está mostrando los posibles valores que nosotros podemos tabular, una Y pronosticada con los posibles defectos que podemos obtener y un IP, un intervalo de 95%. Y aquí nos muestran los rangos y ya con las X tabuladas.
Y aquí es un informe. Es una tarjeta de informe donde nos muestran cantidad de datos, datos pocos comunes, normalidad y un ajuste de modelo, o sea, lo que el programa nos sugiere que ajustemos. Aquí ya están capturadas las gráficas. Y el siguiente problema a resolver es: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Ok, lo vamos a hacer de igual manera en Minitab. Ok, aquí tenemos los días, igual son 125. La succión presión de vacío en MPa y el número de defectos de desalineados. Nos vamos a ir a estadística. Primero vamos a determinar el coeficiente de correlación, que es estadística básica, correlación y que haya correlación entre estas dos variables. Vamos a ir en aceptar y nos está arrojando un valor de correlación de menos 0.93 con un valor P de 0.00. Ok, entonces ahora vamos a realizar el diagrama de correlación. Nos vamos a ir a gráfica, gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar con regresión, damos clic en aceptar. En la variable Y van a ir la succión, con el número de efectos, perdón, en variable Y es la succión, X es la succión, en variable Y el número de efectos. Vamos a colocar una etiqueta que sea diagrama de correlación. Succión, presión, succión, presión. Damos clic en aceptar y aceptar. Y aquí nos está arrojando nuestro diagrama de correlación, que podemos darnos cuenta que es una correlación negativa. Es una correlación negativa. Y con el asistente lo podemos generar de igual manera: análisis, regresión, regresión simple. En la columna Y son los número de efectos con una X, base lineal con un nivel de significancia al 0.05. Damos clic en aceptar. Y nos arrojan un número de gráficas. De igual manera es el número de efectos, succión. Existe una relación entre Y y X. La relación entre el número de efectos desalineados y succión presión de evasión MPa es estadísticamente significativa. Nos muestra la gráfica lineal y su ecuación. Y nos realizan los comentarios. Dice: la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es Y igual a 208.4 menos 50.90 en X. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir número de defectos desalineados para un valor de succión presión de evasión en MPa o hallar la configuración de succión presión de vacío en megapascales que corresponde a un valor o rango de valores deseados para número de defectos desalineados. Una relación estadísticamente significativa no implica que X sea la causa de Y. Aquí igual nos muestra regresión para número de defectos desalineados. Nos muestra la gráfica
los valores que nos está arrojando, y también nos hace la observación de un modelo cuadrático, que tal vez así se vería si elegimos el modo cuadrático. Tenemos un regresión para número de defectos, residuos contra sus valores ajustados. Esto ya es con una propuesta del programa de cómo podríamos ajustarlo, y podemos ver que es casi simétrica. Aquí ya tenemos una tabulación donde nos están proponiendo el número de defectos, el número de presión de vacío y el número de defectos que podríamos obtener con los intervalos de confianza. Y estas gráficas ya las tenemos con capturadas en nuestra presentación. Y la siguiente herramienta a revisar sería herramientas de la calidad Gauge Air and Air. Dice: un MSA es un análisis del sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto. Pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio de repetibilidad y reproducibilidad del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproducibilidad. Aspectos que debemos considerar al realizar un MSA, un análisis de sistema de medición. Realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Pasos para realizar un MSA. Preparación del estudio. Evaluar la estabilidad. Evaluar la resolución. Determinar linealidad y determinar la repetibilidad y la reproducibilidad. Propiedades en un equipo de medición. Exactitud. Es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de esa característica. La exactitud se compone en 3 elementos. Linealidad. Es la diferencia entre los valores de las vías en todo el rango operativo esperado del instrumento de medición. Sesgo. Es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia. Es el valor numérico usado para medir la exactitud. Estabilidad. Es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando una gráfica de control. Precisión. Es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones. Se nota como la desviación estándar, análisis de desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en 2 componentes. Análisis de desviación estándar es igual a análisis de la repetibilidad, la desviación estándar de la repetibilidad y la desviación estándar de la reproducibilidad. Repetibilidad. Es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es la variación en las mediciones con las condiciones idénticas. Reproducibilidad. Es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Diferencia entre exactitud y precisión. Tenemos 4 conceptos. El primero de ellos es exacto y preciso. Exacto se refiere a la proximidad de un valor medido o calculado a su valor real o verdadero. La exactitud se refiere a la capacidad de obtener el valor correcto. Precisión se refiere a la capacidad de obtener resultados consistentes. Inexacto pero preciso se refiere a una medición o resultado que no es igual al valor real o verdadero, pero que es consistente o reproducible en sus errores. Una medición inexacta pero precisa es aquella que no obtiene el valor real o verdadero, pero obtiene un valor que es consistente o reproducible en varias mediciones. Exacto pero impreciso se refiere a una medición o resultado que es igual al valor real o verdadero, pero que no es consistente o reproducible en varias mediciones. Es decir,
Una medición exacta pero imprecisa es aquella que obtiene el valor real o verdadero, pero no obtiene un valor consistente en varias mediciones. Inexacto e impreciso. Se refiere a una medición o resultado que no es igual al valor real o verdadero, lo que lo vuelve inexacto y no es consistente o reproducible en varias mediciones, lo que lo vuelve impreciso. Es decir, no obtiene el valor real o verdadero y no obtiene un valor consistente en varias mediciones. Resolución. Es determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en la característica medida. Resolución inadecuada. Hay solo 1, 2 o 3 valores posibles para el rango. Hay solo 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño de su grupo es mayor o igual a 3. Resolución adecuada. Hay al menos 5 niveles distintos en la gráfica de rangos. La unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso. Ejemplo. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación de la parte es 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Lo vamos a resolver en Minitab. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la preparación del estudio. ¿Eso cómo lo hacemos? Nos vamos a estadística, herramientas de la calidad y nos vamos a estudio del sistema de medición. Y vamos a seleccionar crear hoja de trabajo de estudio Error del sistema de medición. Damos clic y el número de partes son 15. Nuestro número de operadores son 3 y nuestro número de réplicas son 3. En los operadores vamos a poner sus nombres. Aquí en operadores son 4. El primero es Jesús, Pablo, Rosa y María. Damos clic en aceptar y nos genera esta tablita que es con nuestra hoja de trabajo con la que estaremos realizando las operaciones. Okay. Entonces ahora vamos a hacer la evaluación de estabilidad. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad y nos vamos a ir a capacidad del proceso y vamos a seleccionar el normal. Ok, en la columna individual vamos tenemos que estar en esta hoja. Vamos a estadísticas, herramientas de la calidad, capability six-pack, normal y en la columna individual vamos a seleccionar medición. En el tamaño del subgrupo le vamos a poner 1 y en nuestro límite inferior es de 17.95 y nuestro límite superior es de 18.05, recordando los parámetros del ejercicio que dice que es de 18 milímetros más menos 0.5 milímetros. Damos clic en aceptar y aquí tenemos nuestro informe de capability. Esto quiere decir, en esta gráfica podemos ver que es un proceso estable, nos genera aquí los límites inferior y superior, una gráfica de probabilidad normal, una gráfica de rangos móviles, los rangos de las últimas 25 observaciones y una gráfica de capacidad. Después vamos a evaluar la resolución. Esto quiere decir que vamos a generar un histograma. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y resumen gráfico. Vamos a evaluar medición, damos clic en seleccionar
con un intervalo de confianza del 95%, porque recordemos que nuestro porcentaje, nuestro más menos es de 0.5. Es de 0.5. Entonces damos clic en aceptar y aquí nos está mostrando nuestro histograma. Nos está generando una prueba de normalidad de Anderson-Darling. Nos genera una media de 18, una desviación estándar de 0.023, una varianza de 0.001, una simetría de menos 0.06, una kurtosis de menos 0.77 en una muestra de datos de 180. Y aquí podemos ver los rangos. Es de 18, nuestro límite inferior es de 17.95 y nuestro límite superior de 18.5. Y podemos ver que nuestra corrida está en los límites establecidos. Y ahí vamos a generar la linealidad. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, estudio de medición. Y vamos, aquí en estudio de medición nos muestra tres posibles opciones, que es sistema de medición cruzado, sistema de medición anidado y sistema de medición expandido. El cruzado nos dice que es un estudio estadístico que evalúa la precisión y la exactitud de un sistema de medición considerando la variabilidad que se introduce cuando diferentes operadores utilizan el mismo sistema de medición. Un sistema de medición anidado es un estudio estadístico que evalúa la precisión y la exactitud de un sistema de medición, considerando la variabilidad que se introduce cuando diferentes operadores y diferentes instrumentos de medición se utilizan para medir el mismo objeto o característica. El estudio de medición expandido es un estudio estadístico que evalúa la precisión y la exactitud de un sistema de medición, considerando la variabilidad que se introduce cuando diferentes operadores, diferentes instrumentos de medición y diferentes condiciones ambientales se utilizan para medir el mismo objeto o característica. En esta ocasión vamos a utilizar el sistema de medición cruzado. Ok, en número de parte vamos a seleccionar parts. En operadores vamos a seleccionar en operadores es linealidad, es estadísticas, herramientas de calidad, estudio de medición. Primero vamos a hacer estudio de medición, estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición, es este. Ok, en número de parte vamos a seleccionar las partes. En datos de referencia vamos a seleccionar la referencia. En datos de medición vamos a seleccionar medición. Y en la variación del proceso es de 0.138. Damos clic en aceptar. Y aquí nos está generando un informe de linealidad y sesgo del sistema de medición, donde lo que nos importa, lo que estamos buscando es este porcentaje, que es de 0.2. Que es de 0.2. Y de ahí vamos a realizar el Gauge Error and Error. Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, y aquí es cuando vamos a hacer el estudio de medición cruzado. En números de parte vamos a poner parts, los operadores y los datos de medición. Vamos a dar clic en aceptar y nos genera nuestro informe de medición del sistema ANOVA. Aquí tenemos los componentes de la variación,
gráficas por operador, gráfica por grado de operadores, medición de partes, la medición de los operadores, que si damos clic aquí tenemos datos que en el primer cuartil es de 17.98 con una mediana de 18, en el tercer cuartil son 18.05, el rango del intercuartil es de 0.035, que es la diferencia entre el primer y el tercer cuartil, con unos límites de 17.96 inferior y un límite superior de 18.05 en un número de muestras de 45. Aquí están identificados los operadores por colores: Jesús, María, Pablo y Rosa. Y ahora vamos a buscar el resumen. Por ejemplo, aquí, eliminar sesgo del sistema de promedio. En la tabla NOVA de dos factores con interacción, las partes son 14, los operadores es 3, partes y operadores son 42, repetibilidad 120, un total de 179. En la de dos factores sin interacción, las partes son 14, el operador son 3, una repetibilidad de 162. Y en esta evaluación final del sistema, que es el gauge error, que es el que estamos buscando, nos da un porcentaje del 15.15. A este 15.15 hay que sumarle el punto 2 que nos dio de la linealidad. Entonces sería un porcentaje del 17, 15.2, 15.15 más 0.2, son 15.35. Eso quiere decir que estamos en un rango aceptable dependiendo de la aplicación del producto. Esto de la misma manera se puede hacer con el asistente. Damos aquí en análisis del sistema de medición. Decimos que es un estudio de sistema cruzado. Nuestros operadores, seleccionamos partes, mediciones. Utilizar desviación estándar histórica. Aquí vamos a estimar que es estimada a partir de partes en el estudio con un límite inferior de 17.95 con un límite superior de 18.05. Damos clic en aceptar. Y nos generan este estudio. Aquí nos muestra el estudio, el ambiente y el sistema de medición para medición. Es un resumen. Puede evaluar bien el rendimiento del proceso. La variación del sistema de medición es igual al 15.2 de la variación del proceso. La variación del proceso se estima utilizando las partes incluidas en el estudio. Y aquí nos genera una lista de comentarios que dice: reglas generales que se utilizaron para determinar la capacidad del sistema. Mayor a 10%, menor a 10% aceptable. Mayor a 30% inaceptable. Y aquí en este estudio era el sistema de medición para medición en forma de variación. Aquí tenemos la interacción por parte, interacción por operador y rangos de repetición de prueba de los operadores, y las partes con rangos más grandes son menos consistentes. Aquí tenemos un total del estudio, la repetibilidad, la desviación estándar, el porcentaje del estudio y su tolerancia. Este es un resumen. Y así estaremos terminando el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, aquí tenemos capturadas ya cada una de las gráficas que se generaron. Y el segundo ejercicio nos dice: una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó la medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación del diámetro del catéter es 3 milímetros más menos 0.5. Lo vamos a realizar en mitad. Y de aquí tenemos los datos capturados. Vamos a
realizarlo a partir de la evaluación de la estabilidad. Dice que son, bueno, va a ser el preparación del estudio. Dice que es estadísticas, herramientas de calidad y estudio del sistema de medición, crear hoja de trabajo. El número de partes son 30. El número de operadores son 3 y nuestro número de réplica son 3. Los nombres de los trabajadores son Jesús, Carlos y María. Damos clic en aceptar. Y nos generó nuestra preparación del estudio. Entonces, vamos a realizar la evaluación de la estabilidad. Es estadísticas, herramientas de la calidad y capacidad del proceso. Herramientas de la calidad. Herramientas de la calidad. Capacidad normal. Estadísticas, herramientas de la calidad. Capacidad del proceso normal. Ok, en la columna individual vamos a anotar lo que es la medición. En el subgrupo vamos a poner que es 1 con un límite inferior de 2.95 con un límite superior de 3.05. Damos clic en aceptar. Y aquí tenemos el análisis de capacidad. Nos muestra la gráfica, el histograma, la gráfica de probabilidad normal, la gráfica de rangos móviles y una gráfica de las últimas 25 observaciones. Después de esto vamos a realizar, vamos a evaluar la resolución. Para esto vamos a generar un histograma que vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico. Vamos a evaluar medición. Vamos a pedir medición con un nivel de confianza, ya que es producto médico. Vamos a hacerlo a un 99%. Damos clic en aceptar y nos está generando este histograma, donde realiza una prueba de Anderson-Darling con un valor P de 0.05, una medida de 2.99, con una varianza de 0.01, una asimetría de 0.098, 412 y una kurtosis de 2.425 en un número de muestras que es 270. Ok, entonces iniciamos y vamos a realizar la linealidad. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, estudio de medición y vamos a hacer de linealidad y sesgo. El número de partes, valores de referencia y nuestros datos de medición. Variación del proceso, aquí es la desviación estándar que capturamos en el histograma, que es de 0.109 por 6, que nos da un valor de 0.654. Damos clic en aceptar y nos está dando el informe de linealidad. Un predictor, aquí por ejemplo el porcentaje de linealidad es de 7.3. Vamos a anotarlo. Es de 7.3 y este porcentaje de linealidad se lo vamos a sumar al valor que nos dé en error y de ahí vamos a, el resultado que nos dé, vamos a identificar si es aceptable o no es aceptable. Después vamos a hacer así nuestro gráfico de error. Nos vamos a estadística,
herramientas de la calidad y estudio de medición. Cruzar. Número de parte, los operadores, nuestros datos de medición. Aceptar. Aquí nos está arrojando las gráficas, componentes de variación, gráfica R por operador, gráfica X de barra por operador, medición por partes, información de cada operador. En el primer cuartil es de 2.99 con una mediana de 3. En el cuartil 3 es de 3.0025 con un rango de 0.0125 entre cuartiles, que es la diferencia entre cuartil 1 y cuartil 3, con un límite inferior de 2.98 y un límite superior de 3.02 en un número de muestras de 90 piezas. Aquí lo tenemos la interacción por colores y comenzamos. Ahora sí, vamos a buscar el valor de el resumen total. En nuestro valor de gauge de air and air total es de 34.95. A este 34.95 le vamos a sumar el 7.3 del factor de linealidad y nos da 42.25. Es un porcentaje alto y según las restricciones que existen, quiere decir que de 0 a 10 es aceptable. De 10 a 30 es aceptable dependiendo de la aplicación del producto y mayor a 30 no es aceptable. Entonces, nuestra variación total del proceso, que es causada por el sistema de medición, es de 42.25, por lo que no es aceptable. Y ahí tendríamos que realizar algún tipo de ajuste. Aquí están las gráficas capturadas. Y en conclusión podemos decir que las diferentes herramientas aquí presentadas nos dan el soporte para la toma de decisiones, mejora continua y detección de fallos en los procesos, lo que nos permite crear procedimientos más eficientes cumpliendo con los estándares de calidad que aplica el proceso. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.